Hola, buen día. Primero que nada me presento, es decir, mi nombre es Antonio Sánchez de Weck, soy contador público, especialista en finanzas y te voy a ir dirigiendo, es decir, acompañándote en este entrenamiento, ¿bien? Donde yo le llamo entrenamiento porque en realidad es eso, es decir, es como una práctica donde vas a ir aprendiendo día a día o cada clase que vayamos teniendo cómo aprovechar al máximo las herramientas de Business Intelligence para hacer un análisis de finanzas corporativos. En lo que yo denomino siempre es Business Analytics, en realidad lo que vamos a hacer. Bien, así que bueno, la idea es que aprendas lo máximo posible, que esto pueda otorgarte un valor agregado real, digamos, lo que haces actualmente. Bien, y considera que todo lo que vas a ver es el resultado acumulado de lo que yo vengo haciendo año a año. Bien, porque yo me dedico exclusivamente a esto, es decir, el principal negocio mío es hacer implementaciones de Business Analytics, tanto en empresas PYME como en multinacionales. Si ves mi perfil en LinkedIn, vas a poder ver ahí un poco yo todo lo que voy haciendo. Bien, es decir, las empresas en cuales estoy trabajando, estoy haciendo este tipo de desarrollo. Entonces, lo que ves ahora en el curso que va a empezar ahora, que empezás ahora a llevar, es el resultado de toda esa experiencia. Bien, por supuesto apoyado con una muy buena técnica o una muy buena teoría, digamos, para que puedas tener el mejor combo posible. Toda duda, los canales de comunicación, en el mail de inscripción debes haber recibido, ahí está mi celular, mi casilla de mail. Si me pones un mensaje y en el acto estamos interactuando para ver qué se puede hacer. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Ahora sí vamos a comenzar con este entrenamiento. Bien, acuérdense, yo le llamo entrenamiento porque realmente es una práctica, es decir, es día a día estar metido dentro del corazón de lo que vendría a ser una implementación de Business Analytics. Ustedes ahora pónganse el chip que van a ser Project Leader de una implementación. Van a vivir todas las etapas en realidad, bien, desde que se decide hasta que el panel esté funcionando y esté distribuyendo. Quizás en nuestra función habitualmente el rol, si somos por ejemplo gerente financiero de una firma, el rol va a ser básicamente visualizador o interpretador de información, pero es conveniente conocer todas las etapas, bien, porque esto es algo muy nuevo y por ahí no está desarrollado en forma muy profesional en todos los aspectos. Entonces es bueno tener este marco que van a obtener con la capacitación. ¿Ok? Empecemos. Primero que nada, los contenidos y cómo está dividido el programa. Bien, el programa está dividido por módulos. El primero vendría a ser la introducción esta que estás viendo ahora, donde más que nada te voy a presentar cómo está estructurado los contenidos, las herramientas con las que vas a contar y algunas definiciones importantes a tener en cuenta de lo que es lo que hacemos nosotros, Business Analytics. El segundo punto, ya nos metemos de lleno en lo que es una implementación y lo primero que vamos a ver es cómo se definen los indicadores. No es un tema menor, ¿vean? No es un tema menor porque es donde nosotros empezamos a tratar de lograr lo que yo siempre digo como principal factor de éxito en cualquier implementación de este estilo, es la verdadera empatía con el tomador de decisiones. Empatía desde el punto de vista que nosotros nos tenemos que meter en la cabeza de él y pensar cómo es su día a día de decisiones para que nosotros interpretemos eso y sepamos sugerir, a la par de desarrollarlo con él, los principales indicadores que va a tener y que es lo que nosotros vamos a trabajar durante todo el proceso este. ¿Ok? Entonces, como digo yo siempre, no es un tema menor. Bien, es lo fundamental, es uno de los tres pilares que yo llamo siempre de lo que se define como tener éxito en una implementación de Business Analytics. El segundo punto es ver dónde está ese dato. Es decir, nosotros ya la primera parte que hicimos con el tomador de decisiones es ver más o menos cómo quiere ver la información, cuáles son los factores críticos, como les llamamos nosotros el Key Business Question o la pregunta clave de negocio. Una vez que tenemos definido eso, nos metemos en el segundo módulo. El segundo módulo es identificar dónde está el dato. Bien, es decir, empezar a rebuscar, ya sea en el ERP, nosotros vamos a trabajar con un ERP real, con una empresa real, por supuesto, en un caso de ejemplo, datos de ejemplo, pero nos vamos a meter ahí adentro y vamos a ver de qué listado o qué módulos tenemos que sacar la información para los distintos análisis que nosotros hagamos, ya sea económico, financiero o patrimonial. Bien, y vamos a empezar a trabajar en base a eso. Una vez que tenemos definido el indicador, tenemos definido dónde está la información, es decir, si la tenemos disponible o no y cómo está disponible, entramos de lleno a trabajar en el layout.
El layout, vos a ver, es básicamente dibujar en una hoja, ¿cómo se llama? Dibujar en una hoja cómo se imagina ver ese dato el tomador de decisión. Yo siempre cuento el ejemplo acá de unos libros. Hay 2 tomos de la editorial editados por Harvard que se llaman Good Charts. En el número 1 es la base teórica de todo esto y el 2 es pura práctica. Y el autor en el prólogo del segundo libro dice una frase que me quedó clarísima a mí, que me encanta y la verdad que yo la llevo a práctica. Dice que todos los alumnos le preguntaban a él cómo se empezaba todo un proyecto de armar una buena visualización. Y él decía, agarró una 4, agarró una hoja, agarró tales lápices de tales colores, tales crayones o viromes, como le llamaba él, y te empezaba a decir cómo era la combinación exacta para poder tenerla. Si bien este no es un curso específico de layout, porque esto da para mucho análisis, nosotros nos vamos a centrar en tratar de armar la mejor forma el panel, ¿ok? Una vez que está hecho esto, recién ahí nos metemos de lleno a trabajar en el Power BI propiamente dicho. Vamos a trabajar primero la versión de escritorio, que es paso imprescindible hacer siempre. ¿Por qué razón? Porque ahí se construye lo que se denomina el conjunto de datos. Y luego vamos a trabajar en la versión Pro. Ustedes van a recibir, debes haber recibido ya un mail con la inscripción donde tenías una licencia por 60 días para poder usarlo completo. Bien, y vas a trabajar como se trabaja en un entorno corporativo, definiendo todo en la versión de escritorio y luego publicando en la versión web donde se termina de dar los ajustes y se procede a la distribución de los paneles. Es decir, como puedes ver, todas las etapas de una implementación real. Bien, ¿qué es la idea? ¿Ok? Yo siempre se puede dividir en 2 esto, es decir, en los momentos que se hacen estas tareas en una empresa. Las previas al armado propiamente en el Power BI entraría lo que es indicadores, el origen de datos y el dibujo de layout. Y luego sí nos metemos de lleno ya a trabajar en el Power BI, que es preparando el conjunto de datos, armando los paneles y distribuyéndolos al resto de las personas. Entonces, siempre estas 2 áreas hay que tenerlas muy identificadas, ¿bien? El éxito de la segunda, que es meramente programar, está dado en que lo definamos muy bien en la primera. Y es donde yo más foco quiero hacer al principio. Es decir, en saber ese dato, en interpretar ese dato. Como yo siempre digo, no es lo mismo mostrar un dato que interpretar lo que está diciendo o explicarlo, ¿bien? Y vamos a ver con algunos ejemplos. Definiciones esenciales antes de continuar. Acá hay mucha tela en cuanto a esto, es decir, como es una actividad relativamente nueva o cómo se la está masificando ahora, es decir, en los últimos 4 o 5 años se empezó a masificar, es conveniente, o por lo menos a mí me gusta seguir una línea, y esta línea está muy buena, digamos, donde define lo que es Business Intelligence como las herramientas que convierten los datos en información, la información en conocimiento, el conocimiento en planes de acción. Lo crítico de esto es que el Power BI es simplemente una herramienta de Business Intelligence. Hagamos de cuenta que es el Excel de la década del 90 cuando surgió. Yo me acuerdo, yo tengo 55 años, al día de hoy, a enero del 2022. Y yo me acuerdo cuando yo me recibí en la facultad en el año 90, empecé a trabajar y en ese momento era el Lotus 123, era la revolución, porque realmente había habido una planilla de cálculo antes que era el VisiCalc, me acuerdo, y empezó con el Lotus a transformar lo que era el análisis de datos, ya, que fue lo primero que surgió. Inmediatamente después vino el 4 Pro y desde el 93-94 prácticamente el Excel es vendría a ser el genérico que se usa en este tipo de cosas. Bueno, hagamos de cuenta que estamos en una nueva revolución como fue en ese momento el Excel, ¿ok? Con las herramientas que están habiendo ahora, que entre ellas el Power BI, que es el que vamos a estudiar durante todo este proceso. Pero es una herramienta, nada más, ¿ok? La herramienta de por sí sola no nos sirve. Nosotros lo tenemos que pensar que cuando hacemos una implementación de este estilo, usamos esa herramienta, pero que en realidad lo que hacemos es Business Analytics. ¿Y Business Analytics qué es? Es mucho más arriba de eso. Vos tenés que pensar que es la visualización, modelado y análisis estadístico, utilizando análisis descriptivos, proyectados y predictivos. Vamos a entender un poquito más. Es decir, todo ese conjunto de datos que lo procesamos con la herramienta de Business Intelligence, que en el caso es Power BI, nos sirven para modelar un marco de análisis. Y tenemos que pensar que ese marco de análisis lo vamos a poder comparar con lo que está pasando ahora con respecto a lo que pasó ya, que sería el análisis descriptivo,
con lo que nosotros pensábamos que iba a suceder con el proyectado, o el presupuesto, o el forecasting. Y a su vez, lo más nuevo y quizás lo más importante de todo, que no alcanza en esta capacitación, que sería el análisis predictivo. El análisis predictivo es cuando nosotros ponemos una serie de ocurrencias, definimos un modelo de análisis dentro de las herramientas estas y nos pueden llegar a predecir lo que va a suceder. Bien, se usa mucho en lo que es la parte comercial, lo que es la parte productiva. Bien, y por supuesto en la parte financiera. Por ejemplo, nosotros en una implementación que habíamos hecho en la distribuidora de energía eléctrica, lo que era la política de cobranza, tirábamos el predictivo a ver cómo iba a entrar el efectivo mes a mes o día a día dentro del mes, bien, de acuerdo a las políticas de corte y demás que había. Entonces, eso vendría a ser lo que es el predictivo. Entonces, son herramientas tremendamente potentes, pero potentes siempre y cuando, y útiles van a ser, siempre y cuando nosotros las pongamos dentro de un marco de análisis, bien, un marco de Business Analytics, que es como lo que digo siempre yo cuando voy a implementar en una empresa, que no es simplemente poner el Power BI, ¿ok? Power BI no es único, bien, si nosotros vemos el historial de las planillas de cálculo, como les decía yo, o por lo menos lo que me tocó vivir a mí, la primera VisiCalc prácticamente no la he usado. Yo la primera que usé fue el Lotus 123 en la década a principios del 90, concretamente entre 89 y 90 fue lo primero que yo empecé a usar, era el Lotus, me acuerdo. Luego vino el 4 Pro que hizo su irrupción abrupta en el mercado y realmente redefinió un poco lo que era el Lotus, le cargó mucha más funcionalidad a la planilla de cálculo. Y yo la conocí, me acuerdo, trabajando en Coopers y Lybrand en La Paz, Bolivia, al Excel, creo que fue en el año 93 aproximadamente. Me acuerdo, yo trabajaba en esa consultora como auditor y me acuerdo que me topé con el Excel de Microsoft y la verdad que me dio vuelta la cabeza y de ahí seguí siempre usando el Excel. Pero desde el año 93 a prácticamente hoy no ha habido ninguna otra planilla de cálculo que le haga mella al Excel, es decir, todas le copiaron. Bueno, no pasa lo mismo con las herramientas de Business Intelligence. En los últimos 5 o 6 años que yo estoy metido en esto, de trabajar en Business Analytics, les puedo decir que el mercado estuvo tremendamente movido y sigue estando movido. Es decir, no hay ninguna herramienta que de por sí sola, digamos, nosotros nos cubre todas las expectativas y es la única que se usa. Si esta charla yo le estaría dando en el año 2019, yo estaría diciendo que Analytics Cloud de SAP era la herramienta top, que era el Fórmula 1 y siempre comparaba, el Power BI era básicamente un auto de calle a comparación del Fórmula 1 que era esta herramienta. Y porque en ese momento yo lo consideraba así, realmente era fantástica. Y sigue siendo, es una herramienta fantástica. El costo, $36 por usuario. Un aspecto común, aparte de la metodología de trabajo que tienen todas las herramientas de Business Intelligence, es el costo, que son relativamente herramientas económicas para una empresa. Es decir, $36 mensuales prácticamente no mueven, como decimos nosotros en Argentina, el amperímetro a ninguna empresa. Bien, no les afecta en gran medida el presupuesto. Bien, entonces esta es una de las herramientas que se sigue usando mucho, es muy potente, bien, pero que quizás a lo que es hoy el Power BI y lo que hizo Microsoft en los últimos 2 años quedó un poco relegada en ese punto. Una que se usa mucho en Europa, si están viendo esto desde España o algún otro país europeo, deben haber conocido seguramente Tableau. Tableau fue muy fuerte, bien, incluso se sigue usando bastante. Hay una comunidad muy grande de desarrolladores en Tableau y de empresas que lo están usando. Es un poco más cara que SAP, pero de vuelta, $70 mensuales por usuario para el paquete de desarrollador no es para nada oneroso. Bien, y completaría este top 3 para mí y está lejos en el primer lugar en estos momentos. No lo digo yo, sino incluso lo dicen la mayoría de las publicaciones especializadas en este rubro, es el Power BI y también es la más económica. Tiene una versión gratis, que es la versión de escritorio, 100% funcional. Lo único que no te permite es hacer la distribución de paneles, que eso lo haces ya directamente en la versión Pro. Pero básicamente vos podías trabajar con la versión de escritorio sin ningún inconveniente y sin pagar $0. ¿Ok? Microsoft en los últimos 2 o 3 años le hizo muchísimos cambios a la herramienta y sinceramente hoy la puso a nivel 1, digamos. Yo puedo decir que para lo que es el común de las empresas, creo que no hay mejor solución hoy que el Power BI. No sé qué pasará dentro de 2 o 3 años, pero ustedes tengan en cuenta que lo que están aprendiendo hoy es perfectamente aplicable a lo que usarían con SAP o usarían con Tableau o con MicroStrategy, que es otra de las herramientas, o ClickView, que es quizás una de las primeras que se masificó en lo que era en herramienta de Business Intelligence. ¿Okay? La metodología es muy similar, es como decir, yo uso hoy SAP
uso hoy el Excel de Microsoft o uso la planilla de cálculo de Google o la planilla de cálculo de Apple. Bien, es básicamente la misma, cambiará algún menú, la forma de ver, las herramientas, algunas tendrán un poco más de herramientas que otras, pero básicamente es el mismo servicio. ¿Estamos? ¿Cómo trabajo en herramienta de Business Intelligence? Si bien este gráfico que van a ver ahora está basado exclusivamente en Power BI, es muy similar a lo que hacen las otras herramientas. Yo de acá en más siempre voy a decir Power BI, pero ustedes piensen que no es el único que está en el mercado y que las otras herramientas con pequeños cambios es exactamente lo mismo. ¿Bien? Esto se nutre de cientos de fuentes de datos. Literalmente, ustedes van a ver cuando entremos nosotros al Power BI de escritorio, la información que le podemos poner tiene prácticamente cientos de orígenes diferentes. SQL, servicios web, Azure de Microsoft, puede ser el SAP, Business One, HANA, puede ser Oracle Financials, es decir, la misma web. No tenés problema en de dónde sacás el dato para ponerle. Por supuesto, una planilla de Excel, una planilla TXT, un CSV. Sí, básicamente le puedes poner. La única condición, como digo siempre yo, que el dato tiene que estar bueno, es decir, tiene que ser un buen dato, bien, que sea verídico, porque si no, nosotros alimentamos acá el sistema con datos que están mal, y bueno, los paneles van a salir malísimos. Entonces la única condición es que el dato esté bien. Ese dato nosotros lo vamos a empezar a procesar en lo que es el Power BI Desktop o la versión de escritorio, bien, donde se hace la preparación de lo que nosotros denominamos el conjunto de datos. Bien, ese conjunto de datos luego lo publicamos. Ahí sí vamos a usar la licencia esta que tenemos por 60 días del servicio del Power BI Pro, lo que sería el Power BI Service, que lo ponemos en la web, ese conjunto de datos. Y de ese conjunto de datos de la web, nosotros vamos a poder hacer que se sincronice en forma automática constantemente o la periodicidad que nosotros le pongamos. Bien, entonces nosotros vamos a decir, bueno, Pablo, yo ya tengo todos los datos subidos acá para empezar a graficar o ya los tengo graficados. Yo necesito que ese dato se siga retroalimentando. ¿Por qué razón? Porque la empresa está en movimiento y constantemente tenés todos los días transacciones nuevas que están. Bueno, yo necesito que esas transacciones se vayan incorporando. Eso lo hacemos mediante un gateway. Bien, que ya van a ver un poco cómo trabaja. Es muy sencillo es decir, les puede parecer medio, si no son técnicos, les pueden aparecer un poco palabras raras, pero van a ver que en la práctica es algo muy sencillo. Y por último, nosotros vamos a poder acceder a todos los paneles desde un celular, una tablet o una PC o notebook. ¿Bien? Esto vendría a ser un poco cómo trabaja el Power BI. ¿Cómo son las fases de una implementación exitosa de Power BI? Repito una o dos de los paneles previos que habíamos pasado, porque es tremendamente importante y que ustedes entiendan esto, porque así está estructurada el entrenamiento. Bien, entonces es importante que lo entiendas de la mejor manera posible. Lo primero que vamos a hacer, apenas terminado esto, vas al video siguiente, es definir los indicadores. Vamos a trabajar muy duro en eso. Yo voy a pasar algunos tips de las entrevistas reales que yo tengo con las empresas, digamos, con los tomadores de decisión de las empresas donde yo trabajo, para ver cómo se va armando esto. Cómo llamo yo una parte que se llama desandar el informe actual, es decir, como básicamente es desarmarlo o hacerle una radiografía a cómo ve la información actualmente para que nosotros tengamos de dónde viene esa información y plus de eso también interpretar al máximo cómo es la toma de decisiones de él para que podamos sugerir el mejor indicador. Luego tenemos que empezar a ver dónde está la información. En el caso nuestro de lo que es el análisis financiero, digamos, en una empresa, vamos a trabajar muy fuerte en el ERP y vamos a tomar un ERP real, digamos, un sistema real, un ERP con una empresa, digamos, la empresa ejemplo que trae el ERP, que vendría a ser casi igual como una parametrización real. Nos vamos a meter adentro, vamos a ver dónde está la información, es decir, qué paneles, qué reportes, qué módulos, cómo se estructura para que nosotros trabajamos con el informático, le digamos, mira, necesito esta información, sepamos exactamente dónde ir. Básicamente vamos a trabajar en el plan de cuentas, en el mayor contable, bien, vamos a aprender a estructurar el plan de cuentas. Muchas veces las empresas tienen un plan de cuenta viejo que lo vienen repitiendo durante los últimos 10 años, cambian de sistema, todo, pero mantienen el mismo plan de cuentas. Bueno, nosotros vamos a aprender cómo estructurar ese plan de cuentas para el análisis de negocio. Vamos a definir el layout, vamos a dividir dos tipos de paneles para la dirección, paneles funcionales. El panel para la dirección te muestra una foto. Bien, una foto, estoy haciendo una posición spot, perdón, vendría a ser una posición spot que es un corte, decimos, bueno, el corte mensual, el corte semestral, trimestral, quincenal.
el panel funcional es el día a día, el que tiene el tesorero, el cuenta correntista, mientras la posición spot seguramente la ve el CEO, el director, el accionista, el gerente de área. El funcional lo ve el tesorero, el cuenta correntista, el comprador. Bueno, vamos a armar de los dos lados paneles para que ustedes entiendan la diferencia y piensen cómo, lo que yo digo siempre, es una implementación de Business Analytics, donde vos le dotás a la empresa, bien, donde vos estás haciendo este proyecto, de una forma de pensar la información totalmente distinta. Y por último, como les decía yo, bueno, esto lo que englobaba las tareas previas al armado en sí. Y por último, es arremangarse las mangas, meterse en el barro, como digo yo, y programar o armar todo lo que es en el Power BI. Si bien muchas veces digo yo programar ese tipo de cosas, yo personalmente les puedo asegurar que no sé manejar una línea de código. Van a ver ustedes cómo a la larga el Power BI, cuando lo vas trabajando, es más sencillo de manejar que un Excel. Simplemente que hay que engancharse con el concepto. Y esa es la idea que les quiero transmitir en todas estas reuniones. ¿Qué herramientas van a tener disponibles o qué recursos tienen disponibles durante la capacitación? El primero, hay un SharePoint del equipo. Vamos a verlo. Ustedes tienen que haber recibido con la inscripción un mail de Microsoft con un usuario y clave. Bien, ese usuario y clave más un acceso en el mail de presentación les va a llevar al sitio de la capacitación. ¿Ok? El sitio de la capacitación, donde ustedes van a tener un área que se llama documentos. Bien, donde vamos a ir subiendo todos los archivos de la práctica que ustedes tengan. Todos los paneles que vayamos desarrollando, ustedes los van a poder replicar en su máquina, bien, o en su empresa, donde quieran, porque pueden bajar. Todos los archivos van a estar acá disponibles para bajar. Bien, desde la fuente de datos, el mayor de cuenta, el plan de cuenta modificado, todo eso, bueno, todo lo van a tener ustedes acá modificado, subido, y lo van a poder descargar y trabajarlos en su equipo. Bien, yo como digo siempre, trato que la experiencia sea inmersiva al máximo, donde ustedes acá estén viendo exactamente lo que yo estoy haciendo en las empresas donde yo estoy trabajando. Y van a ver, por ejemplo, estos son los sitios de las empresas donde estamos haciendo nosotros hoy implementaciones, una universidad, una firma que da servicio a mineras. Esta, por ejemplo, es una citrícola. Fíjense ustedes, el mismo archivo que ustedes tienen ahí, donde se pone documento, van a empezar a verlo lleno. Bueno, acá están las áreas donde me empieza a subir cada colaborador la información para que vayamos teniendo como un equipo de trabajo. Bueno, yo voy a simular este equipo de trabajo en el SharePoint en este caso sería el focalizado finanzas corporativas, bien, que va a ser nuestro equipo. Bien, eso es el principal o el primer recurso, se puede decir. El segundo, las clases grabadas. Ustedes también deben haber recibido ya el acceso. Bien, el acceso a las clases grabadas. Ustedes tienen una presentación de lo que es el curso en sí. Bien, tiene una pequeña explicación en general. Acá pueden ver las categorías, cómo está estructurado. Fíjense que es exactamente los puntos que nosotros hemos dicho. Y entrando en cada uno de estos puntos, ustedes tienen los videos. Bien, tienen los videos donde se está explicando paso a paso. Pueden seguirlo así como hice yo, o pueden verlo acá a la izquierda donde tienen todos. Bien, así que esto sería el acceso propiamente a lo que sería las clases grabadas. Y por último, vamos a trabajar con el Power BI. Ustedes tienen una licencia de la versión Pro por 60 días, pero vamos a usarlo alternativamente a esa versión como la versión de escritorio. Bien, esto es todo. En el mail de inicio ustedes recibieron ahí abajo están todos mis datos, está mi celular, mi correo electrónico. Ustedes me mandan un mensaje, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier feedback, siempre es bienvenido. Y espero sinceramente que les agregue valor esta capacitación. Muchas gracias, nos vemos.